Muy buenos días, el tema de hoy es conectados. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Conectados. Tremendo como aún el Señor Jesús se lleva a sus discípulos para que oren con Él, intercedan por Él, por el momento angustiante que él venía a vivir más adelante. Pero tremendo que los encuentra cargados de sueño, cansados. No estaban conectados con el Señor, era conectados en sus debilidades. Muchas veces nos pasa eso. Usted y yo vivimos conectados más con el mundo que con las cosas del Señor. Hoy vemos personas que dicen: vamos a almorzar en familia, salgamos a un restaurante a almorzar. Pero lo más impactante de todo es que va uno y mira a una familia almorzando, todos en un restaurante muy bonito y todos conectados, pero al celular, conectados a las redes sociales. Esa es la conexión que tienen, esa es la comunicación que tienen. Hoy en día la tecnología no se sabe si es una bendición o es una maldición, porque prácticamente ha dividido familias. Ya no existe ese tiempo de conexión. Cuando el Señor nos habla de conectados, es que usted y yo debemos estar conectados primeramente con el Señor. Nos damos de cuenta que hay personas que se levantan y lo primero que miran es el celular, las redes sociales. ¿Quién me escribió? ¿Qué hay en TikTok? ¿Qué hay en otras redes? ¿Qué es lo que hay en Facebook? ¿Qué es lo que hay en Instagram? Pero no miramos qué hay conectados en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor me habla hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme hoy? ¿Qué es lo que tengo que ir a la oración? ¿Por qué el enemigo nos ha robado el tiempo? En la misma situación estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, situaciones en las cuales no se pueden conectar, ya que la palabra conectado refleja nuestro estilo de vida actual. Es raro que una persona vaya a alguna parte sin un teléfono móvil, sin su iPod, sin su tablet o sus instrumentos de internet. Se nos puede encontrar las 24 horas del día. Hoy es tan fácil a una persona encontrarla porque miramos si está conectada en las redes. Sabemos que sí está. Sí está por ahí. ¿Por qué? Porque está conectada, pero en las redes sociales. Pero sin embargo, un número creciente de personas estamos reduciéndonos de las redes sociales para dedicar más bien más tiempo a la conexión con el Señor, con la palabra, con el clamor, con el ayuno, con la intercesión, en el buscar la presencia del Señor. Mire que estos tiempos el enemigo es tan sutil que los ha venido robando el tiempo de estar conectados con el Señor, porque es tan sutil que viene y nos vende ideas. Y las ideas son películas. Ya las redes sociales nos invaden, que hay tantas redes que usted le queda tanta facilidad poder entrar, conectarse con otra persona, conectarse con videos, con películas, tantas cosas que le queda fácil al hombre conectarse. Venga, y si nosotros tenemos a la mano esta herramienta, ¿por qué no la usamos para beneficio de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no usamos esta herramienta, las redes sociales, para alimentarnos de la palabra? Para alimentarnos y poder transmitir a otras personas la palabra de Dios, el conocimiento, la revelación, porque como estos hombres estaban tan cargados y cansados que los encontró durmiendo. Por eso ahí encontramos en la palabra que el Señor lo dice en el verso 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tremendo, la carne es débil.
¿Cuánto hace que oró? Hace 8 días. ¿Cuándo fue que hizo un ayuno? Ya la verdad ni me acuerdo. ¿Cuándo leyó la palabra? Ay, yo leí la semana pasada. Ay, cuando yo fui a la iglesia. Cuando yo fui a la intercesión. Ah, sí, cuando estuvimos en la iglesia. ¿Qué palabra fue? No recuerdo. No recuerdo, pero estuvo muy buena la palabra. Muy buena la palabra. No recuerdo cuál fue el tema. La verdad no lo tengo en presente en este momento. Tremendo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Usted y yo a diario debemos estar conectados, pero con la oración, con la palabra. Ojalá, yo tenía un pastor, que el pastor me decía a mí, ojalá si usted se conecta con las redes 3 horas, dedíquele el doble de tiempo a conectarse con Dios. Ese es un mensaje que el Señor nos manda hoy. Si usted y yo le dedicamos una buena parte de tiempo a las redes sociales, ese tiempo debemos dedicarle el doble a estar conectados con Dios. Porque aquí el Señor nos habla, dice que la verdad, el Espíritu está dispuesto. Usted se imagina al Espíritu Santo esperándonos ahí sentados al lado de la cama, mirándonos y esperando en qué momento te levantas a orar, cómo te levantas a leer la palabra, cómo te levantas a clamar, a interceder. Y lo primero que haces es coger el celular o prender el televisor. Ahí automáticamente nos desconectamos de Dios para conectarnos más con el mundo. Por eso hoy sabemos en día mucho más de lo que se mueve en el mundo a través de las redes sociales. Pero sabemos muy poco de Dios, porque nos queda más tiempo para estar conectados con las redes sociales, con el mundo que nos mueve, que con lo que el Señor quiere decirnos a usted y a mí. Ya que muchos seguidores de Cristo perciben que un tiempo diario de lectura bíblica y de oración es esencial para su andar cristiano, ya que el estar conectados nos conecta con el Señor, nos conecta con la voluntad de Dios, nos conecta con el propósito del Señor. Otros quieren ser anticonexión y prefieren estar desconectados, limitando el tiempo de oración al mínimo, ya que la oración fue el arma decisiva en la lucha por nuestra salvación, ya que el Señor Jesús tuvo que pasar ese trago amargo y se armó de valor para vencer a Satanás en la cruz porque estaba conectado con el Padre. Encontramos en las Escrituras que varios momentos el Señor tuvo que apartarse de las multitudes, tuvo que apartarse de sus discípulos para conectarse con el Padre, con Dios, a orar con el Padre, a hablar con el Padre. Aún Él lo hacía no porque lo seguían las multitudes, entonces Él ya se sentía dichoso porque las multitudes lo seguían a Él. No, Él sabía de dónde venía su conexión, Él sabía de dónde venía su orientación, Él sabía de dónde venía su dirección y era directamente del Padre, no de las multitudes, no porque lo halagaran, porque eran los milagros, prodigios que hacía el Señor Jesús, porque sanaba enfermos, echaba fuera demonios. No, era porque Él se conectaba primeramente con el Padre y ahí sí iba a las multitudes. O sea, el Señor aún así se conectaba, no porque estaba con sus 12, con sus discípulos, entonces no se conectaba con el Padre. No, porque Él iba y se alimentaba del Padre. Él iba y recibía del Padre para transmitirle a sus discípulos. ¿Cuántas veces usted se conecta durante el día? Pero mejor le hago otra pregunta. ¿Será que usted sí se conecta con el día, con el Señor? Hay personas que me dicen, no, yo todo el tiempo oro con Dios. Sí, no está mal. Pero ¿qué le habló Dios? ¿Qué le dijo la palabra? ¿Qué le habló en la palabra? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la convicción que el Señor le dio? Y muchas veces decimos, pero es que yo hablo con Dios. ¿Pero qué habló con el Señor? Dime cuál fue la palabra que le dio hoy el Señor. ¿Cuál fue el tema que el Señor le dio hoy en la oración? ¿Con qué se conectó hoy con el Señor que el Señor le dio una dirección y una orientación acorde a la palabra? Y creemos que estamos obrando bien, creemos que estamos actuando bien porque yo hablo con Dios todo el tiempo. Yo hablo con Dios todo el momento. Mentiras, ustedes mientras que no se conecte con la palabra, ¿cómo vamos a estar conectados con Dios? Le traigo nuevamente a colación el ejemplo. Jesús se apartaba, era el Hijo de Dios, se apartaba a hablar con el Padre, o sea, a alimentarse de la fuente. Él tenía que apartarse y conectarse con el Padre para poder transmitir a las multitudes, para poder transmitir a sus discípulos. Él era el Hijo de Dios, pero no porque era el Hijo de Dios ya se creía el Todopoderoso, el más sabio. No, al contrario, este hombre se apartaba y hablaba con el Señor. Por eso el Señor aquí nos habla y nos dice que se apartó nuevamente a orar, a clamarle al Señor que pasara esa copa amarga que tenía que beber. Pero vino y encontró a sus discípulos durmiendo. Tremendo, porque ni siquiera ninguno intercedió por el Señor, ni siquiera para qué el Señor los llevaba, para demostrarnos que estaba buscando personas que se conectaran con Él en la oración. Y aún así los encontró durmiendo. La pesadez, el enemigo vino y los adormeció y los encontró durmiendo. ¿Cuántas veces usted dice, vamos a orar, voy a orar,
voy a ayunar. Ay, no, mejor empiezo mañana. No, hoy no voy a orar. No, se me hizo tarde. No, tengo que hacer esto. No, tengo que hacer lo otro. Y posponemos y posponemos y posponemos. Pero cuando viene el enemigo, nos ataca. Ay, sí, pero es que yo oro, pero es que yo le pido a Dios. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Le oro y le pido al Señor que usted y yo nos conectemos primeramente con el Señor, con la palabra, con el clamor, la intercesión en Cristo Jesús.